Hello and welcome to another episode of India and Hola y Global. bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor, pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad utilizando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Jeffrey Sachs. El profesor Sachs es un economista estadounidense, una de las principales voces en geopolítica y profesor en la Universidad de Columbia. Profesor Sachs, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Professor Sachs, welcome back to India and Global Left. Encantado de estar con vosotros. Gracias. I wanted to start out with a broad Quería question empezar con una on, pregunta general sobre el US imperio empire. estadounidense, porque a lo largo de los años hemos visto a Estados Unidos bombardear, chantajear, amenazar, imponer aranceles y desestabilizar nación tras nación en todo el mundo. Mucha gente habla del declive del imperio estadounidense. Así que por un lado eso está ocurriendo y por otro sigue llevando a cabo todo tipo de actividades. Si pudieras conceptualizarlo para nosotros, ¿cómo describirías los tipos de cosas que está haciendo la maquinaria imperial estadounidense en su fase imperial tardía? Bueno, Estados Unidos está causando muchos problemas, mucha desestabilización, pero también está viendo sus límites de muchas maneras. Estados Unidos está en un declive relativo, y cuando se trata de poder, lo que cuenta es la proporción relativa. Así que sin duda, la cuota de Estados Unidos en cualquier categoría que se quiera usar, comercio internacional, finanzas, producción económica total, peso militar, todas ellas están en declive relativo. Hemos entrado en un mundo multipolar, pero Estados Unidos sigue teniendo una imaginación unipolar en Washington. Yo diría una ilusión unipolar. Está aprendiendo, lugar por lugar, paso a paso, que realmente tiene límites. Donald Trump, como individuo, es psicológicamente y no muy inteligente. Así que el aprendizaje es muy irregular y difícil. Pero diría que Estados Unidos, institucionalmente, está poco a poco asimilando las realidades de China, Rusia, India e incluso Irán. Diría con mucha cautela que Estados Unidos parece estar aprendiendo. No atacar, eso tampoco es una buena idea. Así que lo que estamos viendo es en efecto una etapa imperial tardía. Una mentalidad en el aparato de seguridad de Washington que está confundida, un poco dando tumbos, porque estos límites resultan dolorosos para una clase que cree en el dominio mundial de Estados Unidos. Estamos viendo, por tanto, mucha inestabilidad, mucho acoso y maltrato a países más pequeños. Pero también estamos viendo cierta cautela cuando se trata de los países más grandes. Diría que sin duda es un momento inestable. Y si pudiera contarnos un poco sobre el sentimiento interno hacia la política exterior de Estados Unidos en este momento. Hemos visto una enorme movilización en contra de la política estadounidense respecto a Palestina. ¿Podría hablar también sobre la respuesta interna al secuestro del presidente venezolano y a la guerra inminente y en curso con Irán? ¿Cómo se siente la mayoría de la gente en Estados Unidos al respecto? Bueno, creo que el primer punto es que por sorprendente que parezca para un país tan implicado en la desestabilización en todo el mundo, la política exterior no es el primer tema de debate. Según las encuestas de opinión habituales que preguntan a la gente qué es lo que más les importa, casi todos los principales asuntos son de carácter interno. Asequibilidad se convirtió en la palabra clave del último año, porque los niveles de vida de los estadounidenses de clase trabajadora promedio han estado estancados o en declive durante años. Ese es uno de los factores que llevó a Trump al poder en 2 ocasiones, porque prometió que resolvería ese problema, cosa que por supuesto no va a hacer. Pero eso formaba parte de su mensaje político, tanto en 2016 como de nuevo en 2020, y luego al volver a ganar en 2024, que solucionaría el problema de los ingresos o del nivel de vida.
Si observas las actitudes hacia la política exterior, que ocupan un lugar muy bajo en importancia dentro de la política estadounidense, el público en general está en contra de las guerras, en contra del aventurerismo. La actitud hacia Israel cambió drásticamente en los últimos 3 años, porque durante mucho tiempo se había dado por sentado que Israel era un aliado y amigo de Estados Unidos, un país al que había que apoyar. Eso desapareció con el genocidio israelí, comprensiblemente, sobre todo entre los jóvenes. Creo que no existe en absoluto ningún deseo dentro del cuerpo político estadounidense de invadir Venezuela ni de acosar a Canadá o México. Existen pequeños grupos concretos, expatriados venezolanos en el sur de Florida, que incluso podrían ser votantes indecisos en elecciones locales o estatales. Pero no hay apoyo en el público estadounidense para aventuras en el extranjero. Y de hecho, MAGA, Make America Great Again, el eslogan de Trump, pretendía señalar que se centraría en los asuntos internos de Estados Unidos y no participaría en los tipos de operaciones de cambio de régimen del pasado. Pero, por supuesto, él no se atiene a ningún estándar, incluido ese. En definitiva, su política exterior no goza de popularidad. Trump cuenta con un apoyo interno muy limitado. Este es el año en que las tropas estadounidenses salieron a las calles de las ciudades del país, matando gente, con videos que mostraban una brutalidad impactante por parte de estos llamados agentes de inmigración. Eso, junto con la economía, es sin duda el tema número 1. La aprobación de Trump varía según la encuesta, pero yo diría que ronda el 37 o 38%, con una desaprobación en torno al 50 y tantos. La tasa de aprobación está claramente en descenso. No es algo que vaya a recuperarse. Trump no ha ganado, no tiene una estrategia que realmente responda a las verdaderas necesidades de sus votantes o simpatizantes. Así que esta va a ser una administración fracasada. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿cuál será la forma del fracaso? ¿Con un gemido o con una explosión? Eso no podemos preverlo. Y algunos de los cambios que ha introducido la administración, tanto en política exterior como a nivel interno, pienso en la interiorización del aparato de seguridad de una forma que nunca, no diría que nunca se había visto antes, porque existieron los años de las leyes Jim Crow y demás, pero ha sido muy amplio en la historia reciente. Ahora tenemos agentes de ICE patrullando, universidades sometidas a vigilancia, y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto crees que estos cambios son relativamente permanentes? Es decir, incluso si Trump o el Partido Republicano perdieran mañana, ¿cuánto de todo esto no desaparecería fácilmente? ¿Y cuánto de ello podría ser temporal, algo que simplemente se desvanecería si existiera una alternativa? Creo que algunas partes son trumpianas, como los agentes de ICE en las calles de las ciudades estadounidenses, sacando a la gente de sus casas, llevándose a niños de 5 años, disparando a personas básicamente a sangre fría, en lo que a mí respecta. Eso creo es trumpiano y está promovido por las personas más extravagantes de este gobierno, como su jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller, que es absolutamente un defensor de la violencia fascista, tanto en el país como en el extranjero. Absolutamente impactante. No se basa en un amplio apoyo a este tipo de actividad, todo lo contrario. Por otro lado, hay elementos de nuestra realidad que son permanentes. La vigilancia estatal, por ejemplo. No creo que eso vaya a desaparecer. No empezó con Trump y no va a terminar con Trump. Ese es el estado de seguridad. Es muy real, es profundamente desagradable. El poder y la autoridad de Silicon Valley en la vigilancia privada junto con la vigilancia estatal, y es una asociación, son muy fuertes. Ahora mismo no hay un camino claro para poner fin a eso o para controlarlo. Así que creo que parte de lo que estamos viendo
el estado de vigilancia, el uso creciente de medios digitales para rastrear, monitorear, castigar, cancelar, no va a desaparecer pronto. Es un problema estructural y está bastante arraigado. Las partes absolutamente escandalosas, creo que podemos atribuirlas al menos en parte a los mafiosos de Trump, al equipo de Trump, que están absolutamente decididos a llevar los límites tan lejos como puedan para ver dónde están las verdaderas fronteras. Retroceden cuando chocan con esas fronteras hasta ahora, pero su objetivo es empujar cada límite, y están empujando muchos de ellos. I wanted to come to Iran, given talks Quería venir a Irán, dado que se están llevando a cabo conversaciones, pero el año pasado, en junio, vimos 5 o 6 rondas de negociaciones, seguidas del bombardeo de Irán. Mucha gente es muy cautelosa con respecto a las conversaciones, porque esto podría ser solo un engaño para reiniciar la guerra. Estas conversaciones se han presentado como negociaciones nucleares, pero el paquete incluye revertir sus programas de misiles balísticos y demás, algo que Irán ha dicho que no va a suceder. ¿Cómo interpretas tú estas conversaciones? ¿Crees que se están llevando a cabo de manera honesta o piensas que es solo un engaño? With all honesty, or do you think it's just a deception? Bueno, cuando se trata de Estados Unidos, no existe tal cosa como la honestidad. Así que no diría que se trata de un conjunto de conversaciones digno de confianza. Esa categoría de comportamiento ni siquiera se aplica a Estados Unidos en general, y desde luego no bajo Trump. Ambas partes están en una situación muy incierta. El punto fundamental es que el lobby sionista en Estados Unidos ha estado presionando, como básicamente lo ha hecho cada año durante 30 años, para ir a la guerra con Irán. Y esa ha sido una presión constante. Ese ha sido el mayor sueño de Benjamin Netanyahu. Estados Unidos ha ido repetidamente a la guerra en nombre de Israel, o a instancias de Israel. Irak es el ejemplo más famoso, pero Siria, Líbano y Libia son casos en los que Israel presionó y Estados Unidos actuó de maneras que, en mi opinión, iban absolutamente en contra de sus propios intereses. Así que cuando se trata de Irán, hay un importante grupo de presión que impulsa la guerra. Sin embargo, creo que lo más significativo que está ocurriendo es la combinación de dos hechos. Primero, Irán no es Venezuela. No está en el patio trasero de Estados Unidos. No es militarmente débil y no va a rendirse ni hacerse el muerto ante Estados Unidos. Por tanto, existe una verdadera cautela respecto a la capacidad militar de Irán, especialmente sus misiles hipersónicos, que evidentemente atravesaron la cúpula de hierro israelí el pasado junio. Ese es un punto. El segundo punto que creo que es importante, de nuevo solo estoy suponiendo porque realmente no sabemos día a día lo que está ocurriendo ahora mismo, pero creo que Trump probablemente recibió muchas advertencias de países de la región, de otros países. Diría que de Turquía, supongo que de Arabia Saudí, diría que del presidente Putin y también del presidente Xi, todos diciéndole a Trump, no hagas esto. Es peligroso, es imprudente, podría escalar, no está en tu interés. Así que estamos muy cerca de la guerra. Pero por otro lado, yo hay señales de que Estados Unidos se está retirando de lo que parecía inminente. Creo que la razón por la que Estados Unidos está retrocediendo es que está reconociendo y evaluando sus límites. Como hablábamos hace unos minutos, una guerra con Irán sería horrible y peligrosa, no solo para Irán, sino también para Estados Unidos. Así que en este sentido, creo que hay una verdadera cautela. Tuvimos un día de conversaciones, no he oído ningún informe detallado de lo que ocurrió, pero ambas partes hicieron declaraciones positivas. Por supuesto, eso no es algo único, también fue así el verano pasado. Mi suposición, y es solo una suposición, es que los iraníes dijeron, estamos tratando un solo tema, el tema nuclear, y Estados Unidos básicamente lo aceptó. Ese es un límite, y creo que probablemente ese fue el resultado del primer día.
Y, en mi opinión, sin querer exagerar, mi impresión es que ahora hay una cautela en Washington que no existía hace un mes, porque países que Trump considera importantes para Estados Unidos, como Arabia Saudí, Irán o Rusia, dado que en este momento hay muchos asuntos con Rusia, y espero que también se haya hablado de esto con China. Supongo que así fue y que todo esto ha hecho reflexionar a la parte estadounidense. Si las cosas van por ese camino, probablemente sería el ejemplo más claro de lo que sugería antes, que existen límites al poder de Estados Unidos, que no solo son evidentes y reales, sino que también empiezan a comprenderse en Washington. Quería preguntarte rápidamente sobre Venezuela, dado que has estado hablando sobre la toma de conciencia de los límites, sin duda más en algunas áreas y menos en otras, y América Latina parece ser un caso así. Sin embargo, no hemos visto una invasión en toda regla, al menos no todavía, de Venezuela. La administración estadounidense dice que están en conversaciones, aunque, por supuesto, hay una enorme coerción en todos los aspectos. ¿Cuál es tu percepción de la estrategia de Estados Unidos en Venezuela en este momento? La estrategia general en América Latina consiste de una forma u otra, ya sea mediante intervención electoral, coerción o subversión, en llevar a los gobiernos de derecha al poder en toda la región. Estados Unidos está teniendo cierto éxito con esto en la actualidad. Ese éxito no puede realmente negarse. Un país tras otro se ve afectado, de una manera u otra, a menudo mediante recuentos electorales falsos u otros métodos que utiliza Estados Unidos, como la financiación de campañas o la realización de promesas que influyen en los resultados políticos. Así que la estrategia más amplia es que Estados Unidos instale regímenes de derecha en toda América Latina. Hay límites a eso, por supuesto, pero ya lo hemos visto antes, en décadas pasadas, cuando la política se inclinaba en un sentido u otro en América Latina a instancias de Estados Unidos. Esa es, en resumen, la estrategia general. La estrategia limitada para Venezuela consiste en hacerse con el control del petróleo venezolano. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que un presidente fue secuestrado y se han hecho muchas afirmaciones sobre el control estadounidense de Venezuela. El gobierno allí está siendo blando en su respuesta, diciendo la mayoría de las veces que están hablando con Estados Unidos. Creo que en este sentido limitado, las cosas están absolutamente en el limbo. Casi todos los países del mundo están intentando averiguar cómo tratar con Trump en este momento, porque como personalidad es un megalómano psicológicamente inestable. Así que todos intentan decir cosas agradables. La estrategia principal que están utilizando los países es elogiarlo, pero sin hacer concesiones serias. Con Venezuela, algo de eso está ocurriendo. Al mismo tiempo, hay una coerción real, pero creo que aún es pronto. Si me pides mi opinión, dentro de un año, Estados Unidos no estará dirigiendo Venezuela. No creo que esto haya sido realmente el cambio de régimen que Washington afirma que es. Creo que simplemente están ganando tiempo en Caracas, y probablemente el tiempo juegue más a su favor que en contra. Estados Unidos simplemente no tiene el apoyo, la resistencia, los medios, el presupuesto ni la motivación para invertir a fondo en un cambio de régimen o en dirigir otro país en este momento. Como he dicho, va en contra de todas las tensiones internas en Estados Unidos. No es una distracción de esas tensiones, solo irrita aún más a la gente. Nuestra situación presupuestaria no es buena, sin duda. El apoyo público a Trump es muy débil. La voluntad de dirigir Venezuela, aparte de quizá en las cabezas de Marco Rubio y Donald Trump, es nula en Estados Unidos. Donald Trump's head is zero in the United States. So we're just in a... Así que ahora mismo estamos en una especie de limbo extraño. Pero si tuviera que adivinar, dentro de un año, Venezuela será un tema olvidado en Estados Unidos. Estará por su cuenta, quizá vendiendo más petróleo, y tal vez Chevron haya hecho más inversiones, quién sabe.
pero no habrá ocurrido nada extraordinario. Y lo raro de todo esto es que Estados Unidos invadió China para hacerse con el petróleo venezolano. Lo que eso parece significar es que las empresas estadounidenses ahora pueden operar en Venezuela. Pero eso podría haberse logrado simplemente si Estados Unidos hubiera levantado sus propias malditas sanciones, que fueron precisamente las que sacaron a las empresas estadounidenses de Venezuela en primer lugar. Así que todo el asunto tiene un elemento de tragedia y otro de farsa, y no estamos seguros de cuál de los dos predomina en este momento. ¿Sospechas que podría haber más escaladas contra Cuba también? Si la tesis es que los ideólogos como Marco Rubio y los halcones de Cuba fueron la fuerza impulsora en lugar de las compañías petroleras, ya que Chevron ya tenía las concesiones y ExxonMobil y otras aún no muestran ningún interés porque desconfían mucho de la estabilidad, entonces podemos pensar en Cuba como el siguiente paso. Al fin y al cabo, hay informes de observadores en Cuba que indican que Estados Unidos ya está llevando a cabo actividades para desestabilizar el país de diversas maneras. Bueno, para empezar, las actividades destinadas a desestabilizar Cuba se remontan a 1960. Así que llevamos 65 años intentando derribar a este gobierno, lo cual es, por supuesto, descarado y vergonzoso, absolutamente repugnante. Y evidentemente están intentando básicamente matar de hambre a Cuba para que se rinda. Quiero decir, literalmente, cortar todo el suministro de petróleo, cortar cualquier recurso. Esto es, en esencia, volver a poner a Cuba en cuarentena, se podría decir, como se hizo en 1962 durante la crisis de los misiles de Cuba. No quiero forzar la analogía, salvo para decir que Estados Unidos ha sido hostil hacia Cuba sin interrupción desde que Fidel Castro llegó al poder, hace 65 años. Así que en este sentido sí, absolutamente van a intentar derribar a Cuba. Podría suceder. Podría ser que otros países de la región, Brasil, México y otros digan, no, no podéis hacer esto. Podría ser que incluso países fuera de Estados Unidos, España u otros, dijeran, no, no podéis hacer esto, en cuyo caso tendríamos otra prueba de los límites de Estados Unidos. Pero esto es, sin duda, una obsesión y una marca política de nuestro secretario de Estado. Esto es política de Florida. Es Rubio intentando posicionarse para la presidencia en 2029 y después. Sí, no hay duda de que hay un intento de derrocar al gobierno cubano. Podría funcionar. Es poco probable que funcione. Sería mi evaluación de probabilidades, pero algo así como 70-30 en contra, no 99-1 en contra. En otras palabras, Cuba es bastante frágil en este momento debido a las presiones habituales de Estados Unidos, a la intensidad de los intentos de Trump y Rubio y a la situación venezolana. Mi última pregunta, profesor Sachs, si me lo permite. Quería preguntarle sobre la economía estadounidense, algunas de las cosas que mencionó sobre la asequibilidad y demás. La economía en su conjunto va bastante mal, incluso si el crecimiento es del 2%, y entre el 30 y el 33% de ese crecimiento proviene de las 7 o 10 principales acciones, entonces el crecimiento agregado sería muy bajo, quizá alrededor del 1,6%. El crecimiento sectorial ha sido muy débil. La agricultura está casi estancada y gran parte de ello ha sido causado por los propios aranceles. En la vivienda, los préstamos estudiantiles y muchos otros ámbitos parece no haber remedio. Si tuviera que asesorar a los legisladores o a quienes dirigen el país, Dre es un prego diferente. sí, ¿cuáles serían algunos de los problemas económicos que hay que resolver? ¿Y cuál debería ser la estrategia? La estrategia para Estados Unidos es la misma que para China, India o cualquier otro país. El bienestar económico es una cuestión a largo plazo. No se trata de un conjunto caprichoso de aranceles que suben y bajan. No es un interruptor que se enciende o se apaga.
depende del bienestar generalizado en la sociedad, no del 1% del 1% del 1%, no de los multimillonarios, no de los magnates tecnológicos, no del éxito de un sector u otro, sino de inversiones amplias en el bienestar de la población. En Estados Unidos no hemos tenido ese tipo de inversiones durante décadas. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que la economía en términos generales ha funcionado bien para los profesionales, para los sectores basados en la ciencia, para el capital más que para el trabajo en general, debido a la automatización y la tecnología. Así que la renta nacional pasó de la compensación del trabajo al capital y dentro de la compensación del trabajo al trabajo altamente cualificado, básicamente a los profesionales. La clase trabajadora en todo esto ha visto cómo su nivel de vida, como digo, se ha estancado o ha disminuido. Y eso ha sido así durante décadas. Ninguno de los partidos políticos ha abordado este problema, porque ambos partidos en Estados Unidos se alimentan de grandes donantes y ayudan a esos donantes a mantener monopolios en sus sectores, ya sea en la sanidad con precios excesivos, en partes sobrevaloradas de la economía, en políticas favorables a Wall Street o en la gran industria alimentaria, que no es muy segura para la salud de los estadounidenses. Así que todo esto ha quedado sin resolver durante décadas. La estrategia de Trump consistía en decirles a los trabajadores: estáis en una situación miserable y voy a salvaros. Voy a salvaros vaciando el pantano en casa. Voy a salvaros retirándome de las aventuras en el extranjero. Voy a salvaros con aranceles y enfrentándome a todos los que os están perjudicando. Los migrantes que os están arruinando, o China, que también lo está haciendo. Pues bien, el problema de todo eso es que el diagnóstico es absurdo. El análisis de Trump sobre por qué hay estancamiento en la clase trabajadora y qué hacer al respecto no tiene que ver con los migrantes. No tiene que ver con China. Tiene que ver con la estructura de nuestra economía. Tiene que ver con la automatización de los empleos, ahora acelerada con la inteligencia artificial. Tiene que ver con los fallos en la inversión en infraestructuras. Se trata de la financiación local de la educación, lo que significa que las personas pobres no reciben el tipo de educación y habilidades que se han necesitado en los últimos 50 años y que se necesitarán en el futuro. Pero el diagnóstico de Trump es completamente absurdo y por eso no puede resolver nada. Ese es el punto más básico. Significa que no puede ni podrá tener éxito, ni políticamente, ni de manera sustantiva, en la economía. Y lo que aqueja a Estados Unidos requiere entre 10 y 20 años de inversión. De eso trata realmente la economía del desarrollo, de la inversión a largo plazo. Pero tenemos un presidente en el poder con una capacidad de atención de 15 minutos, o tácticas que duran 15 minutos. Quiere gloria cada 15 minutos. Inversión, absurdo. Es lo contrario de toda su vida. Pero más allá de eso, los partidos políticos tampoco dirigen esto, porque básicamente están al servicio del gran capital. Así que tenemos a Silicon Valley llevando las riendas. Ha habido un buen auge bursátil, pero eso no se traduce en bienestar para el pueblo estadounidense. A Trump le gusta señalar el mercado de valores, pero es irrelevante para la gran mayoría de los estadounidenses. Lo que sienten en su nómina, o la falta de empleo, o el tipo de trabajo que hacen, que no es el tipo de trabajo al que aspiran. Todo esto significa que falta un verdadero enfoque en la inversión. Un punto más. Estamos avanzando necesariamente a nivel global hacia las tecnologías verdes, lo que significa que la crisis climática es muy grave, está muy avanzada y requiere un cambio tecnológico. Vehículos eléctricos, sin duda. Energías renovables, sin duda. No son cuestiones de sí o de opciones, ni de izquierda o derecha. Son simplemente realidades. Pero Estados Unidos bajo Trump está haciendo exactamente lo contrario.
Nuestros fabricantes de automóviles dicen, nos retiramos de los vehículos eléctricos. No podemos competir con China. Volvemos a los motores de combustión interna. Esto es una sentencia de muerte. Es un suicidio. Trump está paralizando todos los proyectos de energía renovable. No le gusta la energía eólica. No le gusta la energía solar. Bien, volvamos al carbón. Esto es una sentencia de muerte. Lo que estamos haciendo es entregar el liderazgo manufacturero e industrial a Asia. Bien, me gusta Asia, no hay problema. Pero Estados Unidos está haciendo un daño tremendo a sí mismo. Porque si miras a 10 años vista, ¿dónde está nuestra competitividad en exportaciones? Pues no está en los vehículos, te lo aseguro. No está en los combustibles fósiles, te lo aseguro. Si observas amplias franjas de las exportaciones actuales de Estados Unidos, no tienen futuro. Y nadie en Washington está abordando nada de esto ahora mismo. Trump, por supuesto, el que menos. Trump presentó sus propias cifras vinculadas a la palabra inversión, pero ni esas cifras son viables, ni creo que entienda lo que significa invertir, porque confunde el flujo de caja con la inversión. Sí, y por cierto, todas las cifras son falsas. Si quieres ser amigo de Trump, te daré $10 billones en el futuro. Eso es maravilloso. Así que todo esto es humo. No significa nada, esos números. Fui a una empresa de electrónica en China y uno de los directivos allí, que tenía una pequeña participación en la compañía, dijo que si quieres ganar dinero en este sector, el mercado se ha vuelto tan competitivo que tendrás que esperar 8 o 9 años antes de empezar a ver beneficios. Hablas con gente en Estados Unidos y piensan en ganar dinero de la noche a la mañana. Esa es la diferencia entre el capital financiero y el capital de inversión. Sí, para ellos, ganar dinero significa una buena salida a bolsa. No significa tener realmente un producto que vaya a generar flujo de caja durante los próximos 25 años. Lo dejaremos aquí, profesor Sachs. Como siempre, ha sido una conversación realmente fascinante. Muchas gracias por su tiempo. Se lo agradezco mucho. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.